Bueno, en un ratito vamos a conversar con el ingeniero Felipe Solá, ex gobernador de la provincia, con Javier González Fraga, expresidente del Banco Central, y ahora con otro expresidente del Banco Central, fíjese la vuelta de la vida, en la época de Néstor Kirchner, el presidente del Banco Central. Ahora vamos a hablar de economía, pero le quiero hacer una pregunta política, yo diría filosófica política. Me parece que Caputo tiene un tema muy interesante respecto de qué debe hacer la oposición con los planes sociales. Digo porque la experiencia venezolana, por ejemplo, con Capriles en la oposición, creció muchísimo cuando en lugar de criticar solamente los planes sociales del chavismo, dijo, un momento, lo que esté bien lo vamos a mantener, lo vamos a mejorar, lo vamos a transparentar, pero no amenazaba a aquellos que tenían la posibilidad de tener un plan cuando tenían necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué haría usted, qué haría su partido, la coalición, respecto de estos temas? Yo creo que es una pregunta central, ¿no? Y me parece que fue bastante audaz la propuesta de Dante Caputo, porque la verdad que no tenemos un conocimiento pleno, Alfredo, de a dónde va cada cosa, ¿no? A veces no pedimos los informes, no los tenemos, y me parece que hay que distinguir algunos programas de otros, ¿no? Por ejemplo, yo no tocaría ni un milímetro la asignación por hijo. Es más, yo creo que ya es momento de aumentar la asignación por hijo, porque esa es, yo casi diría que es la única política social razonable que ha implementado este gobierno, ¿no? Todavía sigue siendo muy clientelar, todavía hay demasiada intervención del puntero, todavía infelizmente hay cada tanto el llamado a la madre y le avisan a la madre, tenemos este acto, acordate que vos recibís la asignación por hijo. Hay demasiado de eso todavía, ¿no? Pero la asignación por hijo realmente ha cambiado la matriz de una franja muy ancha de la población que no tenía otra alternativa y otra fuente de ingresos. El resto yo creo que es para sentarse en la mesa y discutir. Mi visión es que la estrategia del kirchnerismo ha sido muy perversa, Alfredo, porque lo que han hecho es entregan el plan que es lo suficiente como para que tengan para comer, pero no tanto como para que eso les permita ser el trampolín o el escalón a partir del cual superan la pobreza, ¿no? Entonces, en línea con lo que decía recién Caputo, bueno, es casi una manera de esclavizarlos, porque es lo único que tengo y le debo fidelidad al único que me lo da, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que cambiar es el esquema clientelar y el esquema exclusivamente asistencial y establecer un sistema donde se puede ir graduando el programa en función del crecimiento de cada uno de los beneficiarios del programa. Lo que queremos es, y yo comparto esa idea, queremos transformar los planes sociales en salario digno, ¿no? Y este es el gran dilema hacia adelante. Hay algunos que no tienen más remedio que recibir el plan social, son muchos años, Alfredo, hay hijos y hay nietos de desocupados. Claro, ese núcleo duro de ese la núcleo duro no hay de manera, pero eso no quiere decir que tenemos que condenar a una franja mucho más amplia todavía que quiere la dignidad del trabajo, pero como no se la dan, termina aceptando lo que le dan, ¿no? Claro. Y no solamente eso, termina pensando que como el que se lo da es el gobierno, bueno, le tengo que devolver el favor en la próxima elección, ¿no? Por eso nosotros de la coalición cívica, cuando proponíamos la asignación por hijo, decíamos que sea realmente universal. Claro. Que la reciban tus hijos, Alfredo, que la reciban nuestros hijos, porque entonces ya no hay puntero. Después nosotros pagaremos impuestos a las ganancias por eso y la cosa se va igualando, ¿no? Y que sea un beneficio del niño independientemente de la condición laboral de los padres. Porque acá también tenemos un esquema que es insólito. Hay asignación familiar hasta cierto nivel de salario. A partir de cierto nivel de salario, entonces porque el padre cobra más o cobra menos, no lo recibe. Hay un beneficio del impuesto a las ganancias para los grandes sueldos que no lo tiene una franja de salarios intermedios. Entonces todo el esquema hay que revisarlo. Lo que no quiere decir que haya que eliminar, ni mucho menos, ni tocar la asignación por hijo, que yo creo que debiera ser como el pilar donde se apoya una política social que realmente busque la transformación que decía Dante Caputo, de asistencial a trabajo digno, ¿no? Diputado Fraga, de todos los problemas que están hoy en la mesa, digamos, de la actualidad política, ¿cuáles son los que más le preocupan, digamos?
¿Qué es lo más grave? El tema de la colonización de la justicia, la domesticación de la justicia, toda esta suerte de mega corrupción que está apareciendo en la superficie, ¿o cree que están ligados uno con otro? ¿Cuál es su mirada? Sí, por supuesto están ligados. Yo no interpreto la reforma judicial si no es en el marco de la voluntad del gobierno de garantizar la impunidad, ¿no? Y lo discutíamos el otro día en la Cámara. El gobierno propone reformar el Consejo de la Magistratura 6 años después, casi 7 años después, de que hizo una reforma exactamente opuesta, digamos. Y que la relatora en el Senado fue la actual presidente Cristina Fernández de Kirchner. Redujeron de 20 a 13 los miembros y ahora resulta que es una gran idea aumentarlo de 13 a 19, ¿no? Y al mismo tiempo, ya que lo aumento, te bajo la regla de mayoría de modo tal de que con la mayoría simple puedo suspender a un juez. Y además me aseguro que los que eligen los jueces van en mi boleta cuando me eligen a mi presidente, pues ni siquiera tuvieron el recaudo, Alfredo, de hacerlo en las elecciones intermedias. No, duran 4 años, entran con el presidente, se van con el presidente y entran colgados de la boleta. Por supuesto que es un disparate lo que están proponiendo, y por supuesto que tiene conexión con la corrupción. Y yo conectaba con lo que vos decías al principio, la introducción respecto del ministro De Vido, y hago un número muy sencillo que surge nomás en la cabeza: entre los subsidios a la energía, al transporte y demás, que todos pasan por el área de De Vido. Sí. Algunas le fueron sacando, pero originariamente estaba concentrado en Jaime, más la obra pública discrecional que hace el gobierno nacional directamente en los municipios y en las provincias. Claro, puente a los gobernadores. Exactamente. Eso hoy son alrededor de 120.000 millones de pesos al año, ¿no? Usemos el tipo de cambio oficial, porque es lo que nos dicen que tenemos que usar, 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares durante 10 años. Es una plata, ¿no? Bueno, si fuera cierto lo de Acevedo en cada uno de los casos, 30% de 200.000 millones de dólares, bueno, no te alcanzan las balanzas para pesarlo, ¿no? Interesante puesto en números globales de todo de la década ganada. Pero claro, es la década ganada para algunos muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que la ley de medios apuntaba en esa dirección. Cuando la cosa se empezaba a ir de madre, bueno, controlemos el relato. Me parece que ahora ya no pueden controlar el relato, bueno, controlemos a los árbitros, a los jueces, ¿no? Por supuesto están conectadas y que tienen una gravedad institucional imposible de sobreestimar. Me parece que este es el tema central, porque lo que está en juego es la República, ¿no? No es para la gente la principal preocupación, claro. Esto también hay que decirlo. Y acá hay una viveza enorme del kirchnerismo que plantea temas que son muy importantes para ellos, pero que son relativamente difusos para la población. Pero fíjate que aún en este caso hubo una reacción como no habíamos visto antes, claro, ¿no? La gente salió, no solamente el 18 de abril, sino después cuando estábamos votando en diputados, a defender la justicia independiente, ¿no? Y esto es un punto de inflexión, me parece. Diputado, hablando de descontrol, ¿cómo definiría el tema del dólar? Digamos, el dólar es imparable realmente. ¿Qué está expresando ese tema del dólar paralelo, del dólar blue, como le quieran llamar? Y bueno, y le pregunto si usted tiene una solución, digamos, si el gobierno, alguien lo convoca y dice, bueno, ¿qué hacemos para empezar a resolver esto? Porque ya está tornándose una cosa muy preocupante, ¿no? Mire, el dólar paralelo es la manifestación o es el costo de la mala praxis, ¿no? No está mal el dólar paralelo, sino que lo que está mal es el dólar oficial, si hablamos de política cambiaria. ¿Y por qué digo eso? Porque el dólar oficial vive en el mundo de Moreno, entonces cree que la inflación es del 10% y va al ritmo del 10%, y el dólar paralelo vive en el mundo real, ¿no? Yo el otro día hacía un cálculo que lo dije en los medios en estos días. Cuando nosotros nos fuimos del Banco Central, el tipo de cambio estaba en 3 pesos. Sí. Pero esto fue hace 9 años. Si yo le aplico esos 3 pesos, la inflación acumulada de los últimos 9 años, y le resto la inflación de Estados Unidos, para tener una comparación, claro, y una medida comparable, eso me da 9,5. Que es más o menos lo que está ahora. Vale decir, 9,5 era lo que teníamos en el 2004, en un esquema donde la inflación era del 4%, la economía crecía al 8% y la gente vendía dólares, no compraba, claro, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente está esta dicotomía entre un mercado y otro,
que liquida las economías regionales, las exportaciones y demás, sino que al mismo precio, la gente que antes quería venderlo ahora lo quiere comprar. Y esto gracias a la mala praxis del gobierno, ¿no? Tiene el mismo precio, pero por las dudas yo lo quiero comprar. ¿Por qué? Porque anticipo que va a seguir aumentando. Y anticipa bien. Porque conforme siga adelante esta política monetaria, fiscal, cambiaria y demás, hay un solo recorrido para el tipo de cambio, ¿no? Si la inflación es del 25% anual, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que baje el paralelo? Entonces no hay una solución mágica, digamos. Hay dar señales de otras características, poner ministros de economía profesionales, dar señales de seguridad y de sensatez, digamos, por ese lado va. No es que hay alguna medida para corregirlo. No, ¿dónde hay que enfocar, Alfredo? Y después Javier estará de acuerdo o no. Yo creo que el foco hay que ponerlo en la inflación. El problema es la inflación. El descalabro cambiario es la manifestación de la inflación que hace 8 o 9 años no teníamos y que ahora sí tenemos, ¿no? Entonces lo que hace falta es un plan creíble que reduzca la inflación, y si es creíble además va a ser virtuoso, porque si genera credibilidad entonces va a haber la inversión que hoy no hay. Creo que el caso emblemático es Vale, la empresa Vale en Mendoza. Yo estuve en Mendoza en estos días y es el único tema que se habla en Mendoza, además de la caída de la exportación de vino del 30%, ¿no? Tremendo. Economías regionales están destrozadas. Exactamente. Claro. Exportando mosto a Chile y en Chile lo envasan. Exactamente. Y bueno, entonces, el ejemplo emblemático es Vale, que dice, no sé qué acuerdo tenía con el gobierno provincial y el gobierno nacional, pero Vale se da vuelta y dice, bueno, yo traigo dólares que afuera valen 9 y acá me los cambian a 5. O sea, aumenta el doble el costo de lo que yo voy a invertir. Ni que hablar que después los salarios, todo expresado en dólares al tipo de cambio oficial, Argentina no es competitiva, ¿no? Y es tan poco competitiva, y hay que decirlo, por más que alguno se ponga los pelos de punta, como era en los 90, y se empieza a parecer a la competitividad que teníamos durante la tablita de Martínez de Oz. Entonces el verso del modelo de desarrollo industrial con matriz diversificada y toda esta cuestión es absolutamente falso cuando uno mira los números, Alfredo. Es extraordinariamente hábil y astuto en la comunicación, pero en la práctica, ¿por qué te crees que siguen cayendo empleos? No solamente en el sector inmobiliario, en el sector construcción. Saquemos la industria automotriz y algo del sector agropecuario que este año se está recuperando, el resto de la economía está destruyendo empleos. Hago la última pregunta, la más delicada desde el punto de vista político partidario, es un tema que seguramente no les resulta fácil. ¿Cómo es la relación de ustedes con Elisa Carrió? ¿Pertenecen al mismo espacio, al mismo partido? ¿Hay dos alianzas probables? Elisa Carrió con Pino Solana y ustedes con un sector del radicalismo o con el radicalismo y con Libres del Sur. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Es difícil de explicar, ¿no? Sí, por eso decía, por eso lo dejo para el final. Le doy mi palabra. Le doy mi palabra. ¿Te querés ir? Me quiero ir. El discurso de Lorenzo. ¿Dónde está la griega? No, la verdad que es difícil de explicar. Todo va a depender del desenlace final, Alfredo. Hay dos escenarios posibles. Hay un desenlace feliz donde, a pesar de que estamos trabajando por dos caminos diferentes, terminamos convergiendo. Hay una confluencia. Y efectivamente a eso aspiramos nosotros. Cuando digo nosotros, somos Ricardo Gilavera por el radicalismo, Victoria Donda y Humberto Tumini por Libre del Sur, Sergio Orevalla por Podés. Esa alianza, me dicen que no tengo que decir la palabra, pero bueno, es la que sale, sí. Y no le tengo miedo a la historia, es la que nosotros estamos tratando de conformar y queremos que sea lo más amplia posible. Y además tenemos la tranquilidad de que ahora tenemos las primarias. No hay una buena excusa para decir, yo no me quiero juntar con este porque me tira para abajo. Bueno, vayamos a competir y que las listas las decida el pueblo. Y utilizar las primarias para zanjar ese tipo de dificultades. No tenemos por qué pelearnos. La verdad es que no tenemos por qué pelearnos. No tengo por qué venir yo, che, mirá, mi encuesta me da tanto, a vos la tuya te da tanto. Bueno, que vayamos a la encuesta más importante, que es la elección primaria, ¿no? Ahora, para eso hace falta una generosidad y una vocación de dialogar y de ponerse de acuerdo en una cantidad de cosas que vamos a ver si estamos a la altura de hacerlo, ¿no? Pero bastante bien, ¿eh? Bien, bastante más que el Lorenzino, ¿eh? Por lo menos no se retira. Bueno, pero qué vara baja pusiste. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, Alfredo. No se vayan, está la columna de José Antonio Díaz, que es prometedora.